Después de un paréntesis, estoy otra vez con ustedes en México y en otros países de la América Latina. Como ha dicho nuestro hermano Gilberto, el equipo técnico está manejándolo aquí en España, donde yo grabo, el hermano Juanjo Bedoya. Me han pedido una conferencia que la he escrito y voy a leerla sobre vivir el carácter cristiano. Después de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús se adentra en el mar con los discípulos. En esta conferencia voy a citar muchos versículos de la Biblia. Dice San Mateo que terminado la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos. Pero eso no fue el final. Sigue diciendo Mateo. Escucha. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén hablando. Este grupo, tanto por el hecho de llegar en equipo como por las preguntas insidiosas, querían acorralar a Jesús. Pobres hombres. No ha nacido en el mundo humano, no ha nacido una persona que pueda acorralar a Jesús, porque él conoce de antemano los pensamientos de cada uno. Tal vez sería el mismo grupo que días antes había intentado matarle, como cuenta Mateo 3 capítulos antes. Salidos los fariseos, dice Mateo, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Pero al verlos llegar, la multitud se apartó respetuosamente, se apartó ante los escribas y fariseos. ¿Por qué? La multitud era judía y estaban ante unos hombres de mucho respeto. Eran líderes religiosos muy importantes. Jesús quedó casi solo frente a ellos. Le hacen una pregunta que nada tenía que ver con la ley, sino con la tradición. Marcos, que escribe para lectores no judíos, escribe para gentiles, explica el sentido de la pregunta. Te leo Marcos capítulo 7. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los otros, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de las fechas. ¿Quiénes eran estos fariseos? Hay que concederles que eran hombres religiosos. Ayunaban 2 veces a la semana. Limpiaban las ollas, los platos, los vasos. Pagaban los diezmos. Pagaban las primicias. Recitaban continuamente las oraciones. Pero para estos fariseos, la tradición era de gran importancia. Sin embargo, amigas y amigos que me estáis escuchando,
Hermanas y hermanos, Dios no se conforma con una religión de apariencia. Después de llamarle hipócritas, Cristo les aplica un texto del profeta Isaías, donde Mateo reproduce sus palabras. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vanos me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este era el carácter religioso de aquellos judíos. Querían honrar a Dios con la práctica de preceptos humanos. La religiosidad de ellos consistía en lo externo, en la que era una simple fórmula. El espíritu, el corazón estaban lejos de Dios. El salmista alude a esta clase de personas. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Sus corazones no eran rectos con él y estuvieron firmes en su pacto. Estoy hablando no del carácter cristiano, sino del carácter religioso de aquellas épocas. La idea de que decían una cosa y luego practicaban otra. Voy a contarte, si me lo permites, un caso que yo viví personalmente. Un domingo de hace algunos años, fui invitado a predicar en inglés en una iglesia de Oklahoma, Estados Unidos. La iglesia estaba situada en la avenida Mayfair. Hablé de Isaías capítulo 1, donde Dios expresa su queja por la práctica de una religión ritualista, una religión sin ningún contenido espiritual. Cuando terminé de predicar, el hombre que estaba en el púlpito hizo dos llamamientos. Pidió a los inconversos que se arrepintieran de sus pecados y solicitaran el bautismo. Luego pidió a los cristianos que tuvieran algo que confesar, que pasaran al frente a la plataforma. Para sorpresa de todos, avanzó donde estaba el púlpito ante 1,200 personas, un hombre mayor que dijo: yo soy uno de esos contra los que Dios se queja. Nací en un hogar cristiano. He crecido en la iglesia. Soy anciano. Aconsejo a otros. Estoy unido a la doctrina de la iglesia, pero no a Dios. Siento que por dentro estoy vacío de él. Estas palabras yo las escribí aquella noche en un papel que tenía a mano. Muchos de los que estaban congregados allí lloraban. Avanzaron 4 ancianos, los rodearon y se elevaron a su favor las oraciones más fervientes que yo recuerdo. Los cristianos de la iglesia en Corinto eran tan superficiales como este hombre. Pablo les aconseja: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué versículos estos, hermanas y hermanos? El 13:5 y el 13:6. Examínese usted si está en la fe. Hablo a cristianos, hablo a cristianas. Me amparo en Pablo y le repito:
Examínese bien ante Dios para saber que está usted en la fe. El tema le preocupaba tanto a San Pablo, conocía tan bien a los miembros de aquella iglesia, que cuando les da instrucciones para la celebración de la Santa Cena, Pablo insiste: pruébese cada uno a sí mismo. Este es el momento. Dos ideas. Estoy llegando hasta usted, hermano y hermana, desde la distancia de más de 10.000 kilómetros. Estoy llegando hasta usted, que ya ha confesado a Cristo, que pertenece a Él. Estoy llegando hasta usted para preguntarle: ¿se ha examinado a ver si está de la verdadera fe? ¿Se ha probado individualmente para comprender su nivel espiritual? Este es el momento de este video. En el capítulo 26 de Isaías hay un texto muy simpático que le invita a usted a la reflexión. El texto dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento. Pues lo que escribió Isaías hace 2600 años, se lo estoy repitiendo a usted desde la lejanía de España. Entre en su aposento, solo, a cualquier hora del día y de la noche. Escóndase un poquito de la multitud, escóndase un poquito incluso de la familia, por un momento, y examínese delante de Dios. No tenemos que esperar a la noche, si usted no quiere, para encerrarnos, para reflexionar sobre la realidad y la sinceridad de nuestra vida espiritual y de nuestra relación con Dios. ¿Por qué esperar hasta la noche? ¿Usted no cree que este es un buen momento? ¿Y qué? ¿Qué? Cuando yo termine este video, escápese, váyase a un lugar donde usted pueda estar tranquilo y reflexione sobre lo que todo Juan Antonio Monroy, de parte de Dios, les está diciendo. Le he hablado a usted del carácter religioso, pero es más importante que le hable del carácter cristiano. El carácter cristiano nada tiene que ver con el carácter religioso. ¿Qué es el carácter cristiano? Es el conjunto de las cualidades o de los defectos heredados o adquiridos que condicionan la conducta de cada persona. Usted puede decir de algunos de sus amigos: tiene un buen carácter, tiene un mal carácter, tiene un carácter amable, tiene un carácter insoportable, tiene el carácter que ha heredado, tiene un carácter fuerte, tiene un carácter muy débil. Pero la importancia del carácter es muy importante. En otros casos decimos: no tiene carácter, ni tiene mucho carácter. El título que yo he puesto a esta conferencia y que me ha sido sugerida por los hermanos de México tiene que ver con el carácter cristiano. El carácter cristiano no es un carácter nuevo. Entérese, por favor. No es un carácter nuevo. Cuando usted se convierte a Dios, no suprime. Dios no suprime ni anula su carácter. ¿Sabe lo que hace? Lo transforma
Simplemente, Pablo, antes de convertido, tenía un carácter impulsivo, vehemente, un carácter luchador. Después de convertido, siguió teniendo el mismo carácter, pero ya lo había orientado en una dirección distinta. Pedro tenía un carácter impetuoso. Pedro razonaba muy poco. Pedro se movía por impulsos. Él le dijo a Cristo en uno de estos impulsos: aunque otros se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y lo creía. Era sincero. Porque cuando Cristo anda sobre el mar y le pide a Pedro que vaya a él, Pedro desciende de la barca, anda sobre las aguas y casi se hunde si Jesús no lo salva. Pero este era el carácter vehemente que Pedro tenía, un carácter fuerte, porque después de resucitado Cristo, Pedro se enfrenta con los judíos y les dice: vosotros matasteis al autor de la vida. ¿A usted le parece poco ese carácter? ¿A quién estoy hablando? ¿A un cristiano de carácter o a un cristiano débil? ¿A una cristiana de carácter o a una cristiana sin carácter? ¿A quién estoy hablando? Hermana y hermano, aprenda de la Biblia. A mí me ha llevado tiempo escribir esta conferencia, pero lo he hecho con placer para ayudarle a usted desde la distancia. No puedo acercarme a usted, darle un abrazo y explicarle estas cosas desde el púlpito. No puedo, pero puedo utilizar las herramientas que los hermanos de México han puesto a mi disposición. Pedro tenía un carácter impetuoso. Pedro no razonaba. Pedro se movía por impulsos, ya lo he dicho antes. El ejemplo de Pablo es parecido al de Pedro. Pablo tenía un carácter y una personalidad muy fuerte y Dios la respetaba. Pablo es el mejor ejemplo de que Dios no anula la personalidad después de la conversión del individuo. No la anula, simplemente le da la vuelta. ¿Se está usted enterando? Antes de convertido, ¿era usted una persona de carácter fuerte? Después de convertido, ¿usted cree que debe ser una persona de carácter débil? No, nunca, jamás. Siga en la vida cristiana con un carácter fuerte, como lo era antes de convertido, pero un carácter fuerte transformado por Dios, un carácter fuerte distinto, para que Dios pueda utilizarle de una forma muy poderosa. Pablo habla de su conversión al cristianismo. Dice Lucas en el libro de los Hechos: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este era Pablo, antes de convertido. Después de convertido, Pablo tenía el mismo carácter, un carácter fuerte, un carácter trabajador, un carácter que se imponía a las circunstancias, un carácter que debilitaba a sus enemigos, un carácter que evangelizaba, porque llega a decir
desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Esta es la nueva vida en Cristo. ¿A qué se debe la transformación del carácter? Pablo lo pone muy claro. El mismo carácter fuerte que tenía antes de convertido y que lo mostró en el apedreamiento de Esteban, este mismo carácter fuerte lo tenía después de convertido. La única diferencia es que en el segundo caso, el carácter de Pablo ya estaba arreglado por el Señor. Ya estaba alabado y dulcificado y cambiado por el Señor. Pero el carácter no había cambiado. Ténganlo en cuenta. En la vida cristiana, si usted tiene alguna responsabilidad en su congregación, sea un hombre de carácter. De otra manera no podrá llevar a cabo su trabajo con un carácter débil. Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En todas las iglesias, en todas, en todo el mundo. Y yo he predicado en iglesias de 39 estados de Norteamérica, he predicado en inglés. ¿Y saben ustedes lo que he visto? Que en todas las iglesias hay unos hermanos que ofenden a otros. Y a veces justificamos nuestras ofensas diciendo, yo lo siento, pero es mi carácter. ¿Qué carácter? ¿El que tenías antes de convertido? Ese carácter sí puede ofender a tu hermano. Pero el carácter que tienes o que debes tener después de convertido, ese carácter no puede de ninguna manera ofender a tu hermano. El desarrollo de tu vida espiritual es muy importante. Es tan importante que a veces se lo descuida. Viviendo el carácter cristiano. ¿Es casualidad lo que Cristo hace con nosotros? ¿Es casualidad? Este tema sugerido por los hermanos de México tiene 3 procesos en la vida del cristiano. Le voy a hablar a usted del proceso que se sigue al traer un niño al mundo. Primero está el embrión. ¿Qué es el embrión? Usted lo sabe. Un organismo en vía de desarrollo. Es parte de la fecundación del óvulo hasta que es capaz de dar de vida autónoma. Luego tenemos el feto. El feto se produce a partir del 3er mes de embarazo. La transición del embrión al feto es casi imperceptible. Después del 3er mes de embarazo, ya se distingue el sexo y los rasgos de la cara del niño o de la niña. Y luego viene en tercer lugar la irrupción a la vida. El niño o la niña nacen, irrumpen entre nosotros. Pues de esto quiero hablarte en esta conferencia, o quiero seguir hablándote de la irrupción a la vida espiritual. Ten en cuenta que tu bautismo fue nada más que un nacimiento. El nuevo nacimiento que Cristo le explica
a Nicodemo en el tercer capítulo del Evangelio de Juan. Ya has nacido, ya estás en el mundo. ¿Y ahora qué? ¿Te quedas allí? ¿Te quedas en la etapa del bebé? La criatura nacida después de 9 meses tiene que desarrollar. Cuando tú naces a la vida en Cristo, tienes que desarrollar también. Yo tengo una antena parabólica que sintonizo unas 300 cadenas de televisión de todo el mundo. En una de ellas, una cadena francesa, vi hace poco un programa sobre los niños de África. En un momento del programa, el productor puso a un niño de Gabón al lado de un niño francés. Fue una imagen muy triste. El niño francés estaba gordito, sonrosado, crecido para su edad. El niño africano de la misma edad se sostenía en cuclillas sobre 2 piernas como cañas, raquítico, el rostro desfigurado, la barriguita hinchada, las manos huesudas. Tenía la misma edad que el niño francés. ¿A qué se debía tanta diferencia? A que uno, bien alimentado, había desarrollado. El otro, mal alimentado, no había desarrollado y estaba en el esqueleto. ¿Usted no cree que esto ocurre también en las iglesias? Le hago una pregunta. ¿Qué días tiene su iglesia reunión de estudio bíblico? ¿Miércoles? ¿Jueves? ¿Y qué hace usted? ¿Acude? Hermanos, no podemos seguir admitiendo que el domingo haya 100 personas en el culto y el miércoles o el jueves 20 o 30 personas. Así no pueden desarrollar. Sin el estudio bíblico, no pueden ir comprendiendo la Biblia. El estudio bíblico que hace su iglesia es una oportunidad para que usted conozca mejor la Biblia y desarrolle en la vida cristiana. No me diga que no tiene tiempo. ¿No tiene usted una hora el miércoles o el jueves para acudir al estudio bíblico? ¿No ha pensado usted que su predicador dedica muchas horas a preparar ese estudio para usted? ¿Y usted no tiene una hora para acudir al local de culto y sentarse y conocer mejor la Biblia? Hermana y hermano, no le creo. No la creo. Lo que sí creo es que usted no hace un esfuerzo para su formación y desarrollo. Formación y desarrollo son una misma cosa. Desarrollar es pasar por una serie sucesivas de estados, en este caso espirituales, hasta conseguir la perfección que se desea. Formar significa adquirir desarrollo, aptitud o habilidad. Pablo, el hombre de carácter, escribe con una gran ternura a los miembros de la iglesia en Galacia. Pablo les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. ¿Qué había ocurrido? Después de tantos años de vida cristiana, de estudios, todavía los miembros de Galacia no estaban formados en Cristo. ¿Cuánto tiempo lleva usted convertida o convertido? ¿Está segura o seguro
de que Cristo está realmente formado en usted? ¿Realmente informado? Sigue diciendo Pablo ahora en la epístola a los Corintios, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. En la vida cristiana, hermanas y amigos, en la vida cristiana hay 3 estadios. Primero, arrepentimiento y aceptación de Cristo. Segundo, nuevo nacimiento por el bautismo. Y tercero, desarrollo o formación de la vida cristiana. Los Gálatas nacieron de nuevo, pero no desarrollaron. Quedaron convertidos en enanos espirituales. Pablo adopta la figura de la mujer embarazada al mostrar todo el dolor de su corazón por la situación espiritual de aquellos miembros de la iglesia en Galacia. Pablo les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Está usted escuchando a Juan Antonio Monroy, un hombre que empezó a predicar el Evangelio hace 70 años y ha convertido, juntamente con el poder del Espíritu Santo y por la gracia de Dios, a más de 3,000 personas. He visto muchos convertidos morir espiritualmente poco después de convertido. ¿Sabe usted por qué? Porque después de convertido no han desarrollado espiritualmente, no han sido formados en Cristo, y la formación en Cristo es de suprema importancia. Después de la conversión, el cristiano ha de proyectarse hacia el futuro, hacia el desarrollo, hacia la formación. ¿Cómo lograrlo? No es fácil, pero hay que quererlo, hay que intentarlo. El cristiano recién convertido se encuentra en la misma situación de la niña o el niño recién nacido. Tiene que desarrollarse, tiene que formarse. Es bueno leer los evangelios porque ayudan. Pablo hablaba de este tema, pero no era solo Pablo, también los evangelistas. Juan, uno de ellos. Le leo lo que dice Juan en el prólogo de su evangelio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Punto. En el principio era Cristo. Cristo era con Dios. Cristo era Dios. Y luego añade: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pregunto, ¿cuándo y dónde se hizo carne el verbo? ¿Cuándo y dónde nació Jesucristo en la carne? En Belén. Pero para ser formado, desarrollado, no podía quedarse en aquel pesebre de Belén. Tenía que crecer, tenía que aprender, tenía que predicar, tenía que hacerse carne en nuestra carne. El Cristo de Belén, del cual se habla en estos días de Semana Santa, de Navidad, es un Cristo histórico. Pero el Cristo histórico no le vale a usted de mucho. Le vale el Cristo presente, el Cristo vivo. Para que Cristo sea formado en usted, tiene que hacerse carne en su carne, tiene que hacerse sangre en su sangre, tiene que hacerse vida en su vida. Una vez, y termino,
que fui invitado a dar unas conferencias en Bogotá, en Colombia. El predicador me mandó un mensaje y me decía: hermano Monroy, traiga mensajes que reaviven a la iglesia. Esto lo he oído en muchos lugares. Reavivar una iglesia es muy fácil. Usted puede hacerlo el domingo en su iglesia. Reavivar una iglesia basta con utilizar instrumentos musicales, cantar durante 1 hora pegando saltos, orar a gritos y ya está la iglesia reavivada. Reavivada estará la iglesia animada en lo externo, pero cuando se cierran las puertas del local, todo sigue igual en la congregación. Quien tiene que reavivarse no es la iglesia. Quien tiene que reavivarse es usted. Pablo dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Usted siente este fuego como un don de Dios? Reavivar significa avivar de nuevo, renovarse. Por tanto, sigue diciendo Pablo, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Termino, hermana y hermano. Es posible que hoy haya sido un poco largo, pero vale la pena. A mí me ha costado más tiempo escribirlo que usted escucharlo. El hombre interior se renueva de día en día. Llego hasta usted con esta pregunta. ¿Está renovando su vida interior? ¿Está renovando su vida espiritual? Estoy hablando a cristianas. Estoy hablando a cristianos. Procure una renovación en el poder del Espíritu Santo. Me despido. Será hasta mañana. Aquí le espero y a la misma hora. Gracias.